como sigo de pie. Las primicias de mi vida te ofrezco. Hola a todos. Si tienes un radio de estos anticuados, no lo tires a la basura, porque te voy a enseñar cómo conectarlo al celular mediante Bluetooth con tan solo $2. Así que de inmediato vamos a buscar un destornillador y a destapar nuestro equipo y a mostrarle paso por paso cómo hacerlo. Ok, ya destapado el radio, ya lo destapamos. Vamos a ubicar el botón de encendido y apagado, o mejor dicho, el botón de funciones, que es este. Observen, este es el botón de las funciones que está en radio, tape, que viene siendo la casetera, y CD. Vamos a conectar el equipo o el radio. Vamos a hacer la prueba, ponerlo en emisora. Lo ponemos en cinta, tape, y aquí tenemos en CD. Como ya mencionamos al inicio, que no se utilicen ya esas funciones y a veces se dañan, casi siempre están dañadas las funciones CD y cassette. Vamos a seleccionar la función cassette y del lado adentro del radio, no importando el modelo, que la mayoría de esos radios tienen el mismo botón o el mismo selector. Miren, del lado adentro vamos a encontrar un selector como este. Cuando yo presiono la tecla aquí, se mueve este selector. Mírenlo aquí. Entonces del lado abajo, observen bien, vamos a enfocar mejor. Ven esta marca negra, este cuadro negro, está marcando todos los contactos del selector. Ya el selector que le mencioné, vimos de aquel lado, cuando seleccionamos lo que es el túnel, el cassette y la emisora. Entonces, mirándolo desde esta posición, observen bien, aquí tenemos tres líneas, tres pares, aquí tenemos cuatro y aquí tenemos una. Tomando desde esta posición, vamos a seleccionar el número 2, miren, 1, 2, este, y aquí vamos a soldar un alambre. ¿Para qué? Les voy a explicar a continuación. Pero fíjense aquí, en el número 2 vamos a tomar la línea, miren, y vamos a soldarla aquí para evitar que se peguen con esto. Vamos a tomar este punto, este que ven aquí. Vamos a quitar esto. Voy a repetir aquí en el número 2, de izquierda a derecha, número 2, y lo soldamos. Vamos a soldar una línea aquí. Vamos a marcar este punto, podemos marcarlo con un crayón. A continuación vamos a buscar nuestro equipo principal o nuestro dispositivo más importante en esta adaptación, que es este. Este es un adaptador Bluetooth, una tarjeta Bluetooth. Observen, tarjeta Bluetooth, la cual viene con su cable de audio, su cable de alimentación, y viene también con un control remoto incluido. Aparte de que es Bluetooth, tiene FM integrado y también tiene un puerto para memoria USB. También tiene un puerto para memoria SD, y también tiene lo que es la función de auxiliar para conectar cualquier audio mediante el auxiliar. Pero lo que más nos interesa es el Bluetooth. Acá así podemos salvar este pequeño radio de su abuelo o de su abuela. Bien, entonces ya otro punto muy importante: ¿con cuánto se alimenta esta tarjeta o este dispositivo? Con 5 voltios. Aquí está el voltaje de alimentación, 5 voltios, en este rojo, y este negativo. Entonces, ¿dónde lo vamos a alimentar? De aquí mismo. Vamos a alimentarlo de aquí mismo, del circuito. ¿Dónde vamos a localizar esos 5 voltios? Bien, vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a tomar el negativo, el negro. Lo vamos a soldar en cualquier tierra de chasis. Ejemplo, miren aquí, este punto que ven ahí, eso es tierra. Ven la salida de audio. O simplemente de aquí,
Esta parte que ven aquí, eso es tierra, chasis. Y los 5 voltios, ¿dónde lo vamos a localizar? Aquí, en esta tarjeta, fácil. Esos integrados que ven se alimentan con 5 voltios. Y para saber cuál es el voltaje de alimentación, vamos a localizar un capacitor electrolito, que si lo vemos de aquel lado, viene siendo este. Aquí yo lo conozco por la experiencia. Este es el capacitor electrolito, que se alimenta donde pasan los 5 voltios de alimentación. Entonces, en este punto vamos a tomar los 5 voltios. Pero como yo lo sé que ahí hay 5 voltios, para ello vamos a encender el equipo. Lo encendimos y vamos a tomar un tester. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer el ponerlo mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Tomamos el tester y tomamos, como ya le dije, esto como negativo, y vamos a medir aquí en el capacitor electrolito. Vamos a confirmar si hay 5 voltios. Y vemos en el tester que hay 5 voltios. Entonces, de ahí mismo podemos tomar la alimentación para nuestra tarjeta o nuestro dispositivo. Bien, así que vamos a hacer esta medición o esta soldadura. Vamos a soldar primero lo que es el negativo y el positivo. Pero como estos cables son un poquito cortos, vamos y hay que sacar las líneas por ahí. Lo que vamos a hacer, yo voy a tomar un pedazo de cable, ¿verdad? Rojo y negro, y voy a soldar el positivo en el positivo y negativo en el negativo aquí. Y vamos a sacarlo por una de esas aberturas de la tapa. Es como una extensión. Y bien, ya soldamos aquí, miren, observen, positivo y negativo. Soldamos, recuerden que soldamos este cable para hacer como una extensión, porque este es muy corto. Entonces aquí este lo vamos a empatar acá, rojo con el rojo y el negro con el negro. Perfecto. Luego aquí donde marcamos, cerca del conector, marcamos este pin con el crayón azul. Recordemos que hicimos, lo marcamos acá. Aquí vamos a soldar una línea también, otro cable, un solo. Y donde lo vamos también a sacarlo por la abertura de la tapa, y vamos a empatarlo con una de estas líneas. ¿Con cuál de ellas? Observen. Fíjense que aquí en la tarjeta tenemos, observen aquí en la tarjeta tenemos una lectura aquí en los conectores, o sea, las indicaciones. Aquí tenemos out R, aquí dice out L, significa salida derecha y salida izquierda. Esas son las salidas de audio desde la tarjeta que vamos a conectarla hacia el equipo, y vamos a seleccionar una de ellas cualquiera, ya sea la L o la R. En este caso vamos a seleccionar esta, y aquí en el punto donde marcamos con el crayón, aquí vamos a soldar un pedazo de cable y lo vamos a, aunque sea más largo, ya que son muy cortos esto, y lo vamos a sacar por aquí, por la abertura, por las ranuras donde sacamos este, y lo vamos a empatar con este. Ahí va a entrar el audio desde el Bluetooth o de nuestro dispositivo hacia el radio. Cuando seleccionemos la función tape o la función cinta o cassette, mejor dicho, la función cassette, entonces va a entrar lo que es el Bluetooth del dispositivo hacia el radio, y ahí podemos conectar nuestro celular o cualquier dispositivo de audio mediante el Bluetooth. También, ya como vimos, podemos conectarle cualquier memoria USB o una memoria SD. Así que vamos a hacer esa conexión, mejor dicho, y hacer la prueba. Gente, quiero hacer un paréntesis. Le mencioné hace unos minutos que esta tarjeta se alimenta con 5 voltios, pero no, le voy a hacer un aclarante. Hay algunas que se alimentan de 5 voltios, pero ya esas no vienen. Estas soportan hasta 12 voltios. O sea que usted podemos alimentarla con 5, 6, 7, 9, 10 y hasta 12 voltios, que es más fácil para la conexión. O sea que ya como yo lo mencioné, que lo conectamos aquí, podemos colocar o conectarlo, alimentarlo en cualquier otro punto. Miren, yo lo que hice fue que lo desoldé de ahí y lo soldé en este punto, que tenemos aquí 11 voltios, que es el voltaje de la fuente de alimentación del radio. El voltaje de la fuente de alimentación de esa fuente rectificada alimenta la salida de audio, y ahí vienen 11 voltios, casi 12 voltios, 11.5. Entonces es mejor
alimentarlo, ¿verdad?, de un voltaje más alto, ya que esta tarjeta tiene su propio regulador. Ese componente que ven ahí, perdón, ese componente, eso es un regulador que él automáticamente alimenta el resto del circuito de 5 voltios. Pero nosotros podemos alimentarla aquí con un máximo de 12 voltios, ya sea 9, 10, 6, cualquier voltaje. Así que yo lo que hice fue que lo soldé aquí para mejor funcionamiento y evitar de que se reinicie o que se caiga si tenemos el voltaje más bajito. Bien, así que continuamos con el video. Entonces aquí ya estamos de nuevo. Ya otra vez coloqué, después que le hice la pequeña explicación. Eso fue un paréntesis que se me olvidó explicarle al inicio. Entonces ya tenemos todo conectado, tenemos su alimentación, perfecto. Observen ahí, como lo hicimos ahorita, soldamos, aquí hay 11.5 voltios. Y aquí tenemos el cable de audio, que ya le había mencionado, que lo soldamos aquí donde está el conector azul, donde hicimos la marca del azul, cerca del selector. Bien, ya tenemos todo bien. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba. Voy a conectar el radio. Ahí lo conectamos. Observen, ahí tenemos auxiliar. Vamos a ponerlo en emisora. Ahí está en Bluetooth. Observen Bluetooth. Esa es la emisora. Vamos a ponerlo en Bluetooth, que es lo que nos interesa. Auxiliar, Bluetooth, eso es lo que nos interesa. Entonces lo conectamos vamos a buscar un celular y hacer la prueba. Luego lo acotejamos y ponemos el equipo todo bien. Y bien, mi gente, aquí ya tenemos un celular. Vamos a hacer la prueba con celular. Aquí acotejamos la tarjeta. Observen, la pegamos ahí con silicón o cualquier pegamento. Aquí tenemos el radio. Vamos de inmediato a conectarlo. Aquí lo conectamos y observen. Aquí tenemos el selector de funciones. Ahí está apagado. Observen que la tarjeta está apagada. Está todo apagado. Si yo enciendo el radio en emisora, vamos a ponerlo en emisora, en túnel. Ahí está en túnel. Ahí lo apago y ahí lo pongo en CD. Entonces, para que funcione la tarjeta Bluetooth, lo dejo apagado en cita o en cassette, mejor dicho. Observen, está ahí en cassette, está apagado, pero para que funcione presionamos la tecla play. Observen, presiono la tecla play aquí en el cassette, enciende la tarjeta y ahí entra lo que es la función del Bluetooth. Entonces vamos a ponerlo en Bluetooth. Observen, está boca abajo la tarjeta, pero está bien. En Bluetooth vamos a conectar el celular. Vamos a tomar el celular. Va a venir la función de Bluetooth. Activamos y buscamos el nuevo dispositivo. Acá aparece un nuevo dispositivo, JQ Bluetooth. Vamos a vincularlo. Vincular. Se conectó exitosamente. Observen, conectado Bluetooth. Entonces vamos entonces a buscar una música. Darle ahí a una música. Una música cualquiera. Vamos a adelantar la música. Cuando miré hacia tu Bajamos. Cambiamos. Que como sigo de pie. las primicias de mi vida te ofrezco. Observen, ven cómo se escucha, miren.
y un buen volumen. En tu senadí, mi lenguaje se formó con tu palabra. En tus salmos me... Y si queremos apagarlo, ya mencioné, se apaga, encendido. Si queremos apagarlo, simplemente le damos stop aquí, o aquí, donde se apaga aquí, stop, y ahí se apaga lo que es el Bluetooth. Ahí está el radio apagado, no hay consumo. Si queremos la emisora normal o el túnel del radio, y aquí en tape o en cassette, ahí se funciona lo que es el Bluetooth, presionando la tecla play. Bien, entonces de esa forma podemos salvar lo que es cualquier radio del abuelito y utilizarlo como si fuera un dispositivo moderno. Así que hasta aquí esta información y nos vemos en el próximo video. Chao.